Así como lo ven, le ganó a Kasparov jugando al ajedrez. Crack. Cuando era joven. Cuando era joven. ¿Qué onda? Acabo de llegar a Punta del Este. ¿Vamos a ver cómo está esto? Voy a dejar las cosas en la habitación y ya me largo a jugar. Lo que es esta vista. Si no gano jugando al póker acá, no gano nunca más. Estuve mirando Argentina y ahora me voy a Pelamos. Bueno, estamos acá jugando en High Roller, SIA 500.000, se arrancan con 40.000, tengo 60.000 fichas, 60 ciegas, muy tranquilo, la mesa está tranqui, nadie está haciendo muchas locuras y bueno, nada, contento de estar acá jugando de vuelta en Sudamérica, que hacía bastante que no jugaba, y de estar representando a America's Card Room acá. Excelente. Pasé al día 2 en 2 balas. La primera me cajetearon. Me ganaron de atrás. As 10-2. Yo tenía As Dama y el otro tenía Rey 2 y me metió el turn el 2 al turn y me fui de 3 barras el all-in. Así que ahí me pelaron la primera bala y la segunda bala, gracias a Dios, la tripliqué. Gané un pozo clave J contra As 10, yo par de Jotas. Y después gané un par de pocitos ahí. Nada, pasé con 120k, la media en 80. Mañana volvemos 55 de 105 y los voy a pelar. Hoy estoy en el día 2 del High Roller. Pasé top 10 en fichas. Quedamos 55 jugadores y va a pagar mucho porque hay muchos jugadores. La verdad tuve una muy mala noche de sueño, pero bueno, no importa, dormí lo suficiente. Fui al gimnasio, que es importante, liberar endorfinas, me maté en el gym. Me gusta hacer eso cuando no duermo bien, así que bueno, vamos a ver qué pasa, a pelarlo. Nada, metí un aborto recién, defendí Dama J, me apostó As 8-3, defendí Dama J off, chequeé, el chico ruso apostó un blind, tengo backdoor de escalera, de flash, de todo, pagué un blind, salió la J de pica que me dio par y flash draw, chequeé, apostó, le pagué y River salió pica. Y hice check porque tenía bastante as, el as era de diamante en el board y podía tener bastante las de pica. Ah, estándar. Bueno, acá tengo una mano bastante interesante del High Roller contra un jugador venezolano que se llama Robert Sánchez, que juega cash. Abrí As Dama con 30 y pico de blinds, creo que 34 por ahí. Me defendió de big blind, él estaba más corto que yo, tendría 30 blinds. En flop Rey J4 en Rainbow, hizo check, yo abría 14.000 creo, flip-flop. Y bueno, en esta mano tengo que apostar, puedo apostar un tercio, pero decidí apostar 40%, aposté 15.000.
él me pagó, salió un 8 y yo en este momento estoy pensando que tiene mucho mid-pair, tiene un par ahí del flop y hizo check, decidí hacer second barrel por 40.000, me pagó y river salió un as. Yo creo que sus manos ahí tienen bastante dos pares también, pero es decir, nunca tiene dama 10 porque ya no creo que la juegue así. Y nada, el as me favorece muchísimo. Yo pensé que él tenía un rey X y capaz que me girocoleaba. Y bueno, nada, me quedaban 20 y pico, 23 blinds y fui all-in. Le quedaban 20 blinds atrás. Dejé CPR1 ya. Y no, había un poco menos, CPR 0.8 y bueno, nada, all-in por value y tenía J8. La verdad que una mano media desafortunada porque si a él no le cae el 8 en cuarta, foldea 100 y gana un muy buen pozo sin showdown. Y bueno, en el river podría haber dado check back, pero sus manos ahí están bastante plagadas de rey X, que me girocolean capaz el river. Y bueno, nada, desafortunada, pero perdí y bueno, ahora se acabó. Bueno, ACR tiene una nueva iniciativa que están haciendo satélites de paquetes de $100.000 para Tritón. Y me parece increíble porque a veces es difícil llegar a poder jugar esos buy-ins y está buenísimo porque te remotiva, te motiva a aprender. Jugar contra los mejores te hace progresar muchísimo. Bueno, se acabó la serie de Enjoy Poker Tour. Muchas gracias a todos por seguirme. La verdad estuvo buenísimo. Gracias a ACR por ser el sponsor. La pasé bárbaro. Fin de semana largo en Punta del Este, solcito, divino. Los veo en la final millonaria y la semana que viene voy a estar jugando Triton. Así que espero que me sigan y sigan los vlogs y comenten y digan lo que les parece. Saludos.